La memoria es un tema que estamos tratando acá en La Mula hace varias semanas y hoy estamos en el lugar de la memoria, en el LUM, para tener una conversación sobre lugares de la memoria, museos de la memoria y en general sobre la memoria de los conflictos, los procesos políticos que hemos vivido en la región, que ahora además nuevamente se activan y algunos fantasmas del pasado vuelven a asomar. Y para esta conversación tengo el gusto de conversar con la directora ejecutiva del Museo de la Memoria de la ESMA de Argentina, el famoso y tristemente recordado centro de torturas durante el proceso, durante la dictadura militar que sufrió Argentina, y también con Rafael Tamayo, que es el director del Museo de Memoria Histórica de Colombia. Un museo que todavía no tiene un sitio fijo, pero que ya está actuando, así que Rafael nos va a contar también cómo se hace eso. Alejandra, Rafael, un gusto conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Alejandra, en este tema de la memoria hay mucha discusión, hay mucha polémica. Estamos en este momento además en el LUM en un seminario sobre el tema. ¿Por qué es tan importante ejercitar la memoria y no olvidar las cosas terribles que vivieron y que vivimos en nuestros países? En principio a mí me gusta más hablar de memoria, sino de la memoria como algo inalcanzable, como algo que se produce de arriba hacia abajo. Sino me parece más interesante hablar de las diversidades, de las pluralidades de memorias que hay para repensar desde el presente acontecimientos del pasado. A mí me interesa mucho la memoria como una acción del presente, permanente, estimulante, que sirva para pensar el presente con determinadas coordenadas que vienen del pasado, digamos. Solo recordar, aquí estamos en este seminario pensando en recordar. ¿Para qué recordar? Yo que dirijo un museo que funciona en lo que fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más emblemáticos de lo que fue la dictadura cívico-militar en mi país entre 1976 y 1983, en donde nosotros hemos comprobado que la violencia en Argentina fue una práctica del terrorismo de Estado. Cuando digo esto, podemos hoy decir que en la Argentina se utilizaron los recursos estatales para la represión ilegal. Y podemos decir que esto aconteció por la gran asimetría que hubo entre las fuerzas del Estado y las fuerzas insurgentes, guerrilleras, organizadas en organizaciones revolucionarias. Digamos, dicho esto, todos los días me pregunto en este lugar qué hacemos, por qué estamos, cuál es nuestro sentido. Nosotros, a diferencia de otros lugares de memoria, el museo, al estar instalado en el lugar donde se torturó, en el lugar donde se planificaron los secuestros, en el lugar donde estuvieron recluidos hombres y mujeres días, meses y años, en el lugar donde se decidía quién vivía y quién moría, en el lugar donde se llevaron prácticas sistemáticas de exterminio como los conocidos vuelos de la muerte, claro, donde los detenidos y detenidas eran arrojados vivos al mar desde los aviones de la Marina. Dicho todo esto, que se puede comprobar, es diferente a lo mejor que la situación de este museo o del museo que nos va a contar Rafael. Pero volviendo al tema de la importancia se va a generar desde el presente. En Argentina, que yo puedo decir,
y no por lo que digan de la soberbia de los argentinos, tenemos un camino muy particular en lo que es el proceso de memoria, verdad y justicia. Porque hoy en la Argentina se llevaron adelante juicios contra los criminales de lesa humanidad y hoy tenemos en la Argentina más de 890 represores presos en cárceles comunes, sentenciados en juicios orales, públicos y comunes. Cosas que parecía imposible hace 20 años, 30 años, porque hubo avances y luego se retrocedió. Tal cual, ¿no? Desde el retorno de la democracia en 1983, al año siguiente se crea la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que eso genera un corpus de documentación donde no todas las víctimas hablamos. La verdad que era muy difícil poder hablar de lo que había acontecido. Yo siempre tomo las palabras de Primo Levi, que hoy estuvo mencionado en el Congreso, de que no se puede hablar cuando no hay un otro dispuesto a escuchar. La sociedad argentina no quería saber nada de lo que había ocurrido. Pero se toma ese corpus documental que da inicio en el año 1985 al juicio a las juntas. Uno, en ese momento, yo testimonié en ese juicio como víctima, yo estuve detenida, desaparecida en un campo de concentración del ejército y no estaba conforme porque quería una comisión bicameral, quería la participación del Congreso, no quería que sea un tribunal especial. Sin embargo, con el paso del tiempo, reconozco la valentía y el coraje del presidente Raúl Alfonsín en poder tomar esa decisión en ese momento, a solo 2 años de haber terminado la dictadura. Por supuesto, ese juicio trajo aparejado en las investigaciones la participación de subalternos de los comandantes, oficiales y suboficiales, que fueron investigados. ¿Eso qué generó? Un levantamiento militar en los años 86 y 87, donde comienza un periodo de gran oscuridad con las leyes de impunidad, es decir, no se podía seguir investigando, no se podía seguir juzgando. Y así podría decirte avances y retrocesos. Pero ¿qué pasó? Quizá a diferencia, el movimiento de derechos humanos nunca bajó los brazos. Por ejemplo, dijo, no podemos juzgar, pero tenemos derecho a la verdad. Se inician los juicios por la verdad. No podemos juzgar a los genocidas en nuestro país, vamos a juzgarlo, a iniciar causas en el exterior. Es decir, unas estrategias de no bajar nunca los brazos. Digamos que de alguna manera la bandera nunca se arrió, ¿no? Ahora, Rafa, pasando un poco al caso colombiano, ¿no? Que es un caso distinto. Ustedes han tenido un conflicto armado, han tenido unos acuerdos de paz y ahora todos vemos que esos acuerdos, ¿no? Están puestos en cuestión por sectores, ¿no? Y la violencia de alguna manera continúa. En el caso de ustedes, ¿no? Y tú me contabas, además, tienen un espacio que todavía no tienen el museo en funcionamiento, ¿no? ¿Cómo se vive este proceso, comparando también con las diferencias que hay en Argentina? Claro, en el caso colombiano, como decía Alejandra, es evidente, digamos, cada caso en Latinoamérica tiene sus particularidades, ¿no? En el caso colombiano, el conflicto de más de 60 años, pues es un conflicto muy complejo. Aparte, claro, hay muchísimos actores, entonces guerrillas, grupos de autodefensa, representantes o miembros de la fuerza pública, y dentro de cada uno de esos grupos hay una cantidad de subgrupos, ¿no? Eso hace el conflicto colombiano muy difícil de apropiar y de entender. Una de las misiones del museo en particular es precisamente aprovechar como todas las investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica y de la Academia y ponerlo a disposición de todas las personas que quieren entender realmente cómo ha sido el conflicto colombiano en las diferentes regiones del país. Algo que también es muy particular en Colombia es que los acuerdos de paz se han comunicado un poco en el exterior como, claro, acuerdos de paz generalizados, pero realmente fueron acuerdos de paz con un actor armado, lo que deja una gama de actores armados. Hay otros actores que no estaban en esa mesa. Exacto, correcto. Entonces, e incluso con ese actor armado también había, digamos, subgrupos que no estaban totalmente de acuerdo y que hoy eso se manifiesta de una manera mucho más clara. El caso colombiano, digamos, lo que tiene en común tal vez con el resto de los casos en Latinoamérica es esta intención de movimiento social
que cada vez es más fuerte, de las personas que se interesan y dicen yo quiero entender dónde está la gente que desapareció, dónde están las personas que asesinaron, quiénes fueron los victimarios, quiero entender las razones, y esto es una constante, ¿no? Entonces el hecho de que ahora podamos precisamente en eventos como este, pues comparar las experiencias, unirnos, ver que efectivamente hay vínculos, que hay personas que trabajan en la región, pues también da un poco como de esperanza, ¿no? Ahora, ahí, Rafael, una pregunta en relación a lo que ha dicho Alejandra, ¿no? Que yo siempre he tenido un poco esa mirada también. Ella habló de las memorias, ¿no? Porque claro, incluso en este lugar, ¿no? Acá en el mismo lugar había un gran debate sobre qué se coloca, va esta foto, va esta otra foto, qué se recuerda, qué eventos se destacan, ¿no? Y a veces los lugares o los museos tienen que finalmente decidir y optar. Entonces, ¿cómo trabajar esta diversidad de memorias? Bueno, en el caso colombiano, precisamente el hecho de que el edificio del museo todavía no esté construido ha implicado un trabajo con la comunidad desde el 2014 hasta el 2018, bueno, que continúa ahora, que implica que realmente, como decía Alejandra, la memoria se construye evidentemente con las personas que han sido afectadas por el conflicto. Es en esa concertación social donde, pues, a través de diferentes metodologías, ¿no? Talleres, procesos creativos, diálogo, pues empiezan a tomar un poco decisiones, ¿no? Y ahí es donde también viene, digamos, como todo el debate de memoria, que no deja de ser una tendencia relativamente nueva en la región, y que pues tiene pues muchas personas que lo consideran importante, y hay muchas personas que consideran esos procesos como unos procesos que están reemplazando procesos históricos o que tienen fisuras y que hay que analizar y tal vez modificar en algún sentido. Pero el hecho de no pensar en una memoria construida como de la institución hacia las víctimas, sino, como decía Alejandra, no, de las comunidades, y con ellas todo el tiempo, con la participación activa, la pluralidad, la diversidad, definitivamente una de las claves. Igual, así todo, aunque suene muy bien, es muy difícil, ¿no? Poner la gente de acuerdo, ¿no? Estaba pensando, Alejandra, por ejemplo, en el caso de ustedes en Argentina, ¿no? Donde el tema siempre aparece, y claro, finalmente tú tienes lugares que el Estado de alguna manera quiere fijar sus términos. Y el Estado a veces es gestionado por gobiernos de una tendencia y después por gobiernos de otras. ¿Cómo se administra esta tensión? Porque tú la has vivido, ¿no? La estoy viviendo en este momento. Justamente una de las cosas que tenemos en Argentina es que creo que hemos podido construir un consenso social, un acuerdo básico con respecto a la memoria del terrorismo de Estado. Creo que si bien se trataron de instalar la teoría de los dos demonios, por ejemplo, claro, que igual equipara a dos bandos en el conflicto cuando no eran dos bandos, sino que fue un golpe de Estado, una dictadura militar que actuó fuera de la ley. Lo que no niega que habían posiciones encontradas y actores políticos completamente, pero eso no equipara que el Estado siempre tiene que actuar con la ley en la mano, digamos, cosa que no hizo porque creó más de 600 lugares de detención ilegal, tenemos un saldo de 30.000 detenidos desaparecidos que no sabemos dónde están ni quién los mató. Es lo que tú decías, o sea, con los impuestos de ustedes se pagaba la desaparición de ustedes mismos. Exactamente, entonces creo que se pudo construir por un movimiento de derechos humanos muy importante. Pensemos en las abuelas, pensemos en las madres de Plaza de Mayo, que son realmente icónicos y que hoy son referentes de nuevos movimientos. La lucha de las mujeres en Argentina, el pañuelo verde, de alguna forma es el sucesor de aquel pañuelo blanco que se pusieron. Hay una línea, digamos, de continuidad. Por eso, y eso es lo que trabajamos en estos espacios. Pero, volviendo al tema, es tan fuerte que con el cambio de gobierno que hubo en los últimos 4 años, que no tenía en su agenda el tema de los derechos humanos y que tenía sectores internos que podemos llamar negacionistas o provocadores de aquel consenso, no pudieron. Porque, por ejemplo, en el caso de que hace 2 años atrás la Corte intenta reducir la pena de los genocidas a la mitad, es decir, lo que llamamos el 2 por 1,
inmediatamente se armó una marcha de 1,5 millones de personas en la calle diciendo que eso no, y que eso obligó a los parlamentarios que en 23 horas 33 minutos sacaran sancionaran de que esa acordada era inconstitucional. Es decir, siempre hay pujas, lo que Elizabeth Schelin llama las disputas de la memoria, ¿no? Son los emprendedores de cada espacio, de cada comunidad, de cada sector, quienes demandan permanentemente. Pero yo creo que en la Argentina, con todos sus males y sus bienes, hemos logrado tener un acuerdo social de que estos lugares de memoria, cuando están bien gestionados, obviamente, gestionados hablo de que son abiertos, plurales, donde se sientan en la mesa de diálogo. Nosotros cuando hicimos el museo, yo personalmente hice 250 presentaciones del proyecto, donde escuché voces, escuché críticas y traté de ir sintetizando con el equipo todas esas voces. Y te diría, hasta la Presidenta de la Nación fue parte de ese consenso y le dijimos, no, lo que usted quiere, no hay apoyo, no hay consenso, tenemos que escuchar a todos. Entonces, eso también generó una solidez que también fue difícil. Claro, o sea, se legitimó de alguna manera. Exactamente, ¿no? Se legitimó y bueno, entonces los cambios de gobierno pueden tener ajustes presupuestarios, que no lleguen las partidas para hacer todos los proyectos que tenés ganas de hacer, pero si tenés esa base social, si tenés ese apoyo social, es muy difícil eliminarlos. Bueno, eso es lo que yo hablo de esta construcción colectiva, de que los procesos de memoria, si no se construyen colectivamente y uno tiene que aguantar esos avances y retrocesos. Yo, por ejemplo, he escuchado hoy todas las discusiones, ¿no? De olvido y memoria es lo mismo. Son discusiones hasta antiguas, te diría. Ya Claro. Yerushelmi, Nicole Loró, digamos, monumentos, antimonumentos. Yo quería hacer una propuesta. Me parece que esta es una gran oportunidad para hacer esta articulación de la academia y de lugares como los que estamos nosotros de territorio, donde necesitamos los insumos de la academia para tomar decisiones todos los días, pero me gustaría poder encontrar referencias latinoamericanas y poder pensar en un modelo latinoamericano, ¿no? Que si bien con todas las diferencias que tenemos en Colombia, en Chile, en Perú, hoy estamos viendo que la región está convulsionada y que necesita de nosotros para ver cómo vemos ese pasado para salir adelante, porque el pasado evidentemente vuelve de distintas maneras. Claro, en ese sentido, pensando en Colombia, porque claro, ahí no estás hablando solo del pasado, sino también del presente, ¿no? ¿Cómo se gestiona? La tensión debe ser mayor todavía. Sí, pero ¿no? claro, es una tensión constante, pero al mismo tiempo demuestra la importancia de un museo de memoria, de un lugar de memoria durante acciones que son conflictivas o de tensión social, ¿no? Porque alguna vez yo recuerdo, cuando vinieron a algunos eventos en la época de la Comisión de la Verdad de Colombia, alguna gente decía, pero si todavía están en guerra, ¿por qué están haciendo los informes, no? ¿Qué ejercicio extraño es este? Me acuerdo que habían esos comentarios. Claro, yo creo que ha cambiado, es decir, no es exactamente igual el conflicto armado que existía antes del 2016 al conflicto posterior al acuerdo de paz con uno de los actores, pero el principal, tal vez el principal actor. Y eso hace, precisamente como mencionaba hace un momento, que pues, el Museo de Memoria se convierta precisamente en un lugar que comparte con otros museos y lugares de memoria, pues ser una plataforma de diálogo, ¿no? Donde se escuchan las voces, donde hay unos mínimos de diálogo y de respeto y digamos unos principios básicos de diálogo, pero que también son plataformas, digamos, para la construcción de paz, ¿no? No solamente para rememorar o recordar, que si bien es importante, pues el asunto de la prospectiva, de cuál es la sociedad que queremos con las nuevas generaciones, cómo entienden ellos el conflicto, cómo ven ellos la actualidad, todos esos procesos son también responsabilidad de un museo de memoria. Y en ese sentido, ¿cuáles son, en el caso colombiano, las principales resistencias? No te digo los actores, Claro, pero claro. ¿cuáles son los temas donde todavía no llegas a unos consensos como el consenso que se lleva a Argentina, claro, que ha tomado tiempo, debates, movilizaciones masivas, ¿no?
¿Cuáles serían el Yo caso creo que de ustedes? tenemos muchos, digamos, decir que en Colombia ya hay consensos totalmente asentados sería faltar a la verdad, ¿no? Es claro que incluso tenemos posiciones revisionistas, ¿no? Algunas personas que dicen, no, en Colombia no hay un conflicto armado y demás, pero, digamos, los consensos a los a los que estamos llamados sobre todo son consensos que tratan de unir grupos poblacionales. Hay grupos poblacionales que definitivamente consideran que el conflicto armado es de unas regiones del país y no de todo el país, o de unas clases sociales, ¿no? Y que no nos afecta a todos. Y Lo que entonces, nos pasó en Perú, sí, un que poco. no queríamos mirar lo Claro. que pasaba en la En sierra. Colombia pasa exactamente igual, ¿no? Hay un grupo poblacional que dice, pues, el conflicto se ve por internet o en la televisión, pero pues no nos afecta, o incluso si nos afecta con un hecho victimizante en particular, ¿no? Como el caso del secuestro, que era sobre todo para las clases medias altas, pero otros tipos de formas victimizantes pues no afectaba a esa clase social en particular. Entonces llegar a trabajar asuntos de un poco como de ser una sociedad más empática, ¿no? Que entiende el conflicto como un elemento que hace parte casi de una identidad nacional que trasciende 3 generaciones, es algo en lo que estamos trabajando, pero falta. Alejandra, hay un tema que es clave en esto, y cuando uno ve el museo, yo me acabo de encontrar con un grupo de escolares, ¿no? Porque los museos normalmente son visitados por escolares. Y tú hablabas de el ejercicio de memoria no puede ser solo para mirar atrás y decir lo terrible, sino para el presente, ¿no? En ese sentido, siendo además la ESMA, como tú has descrito perfectamente lo que fue, ¿cómo se trabaja esto con esta población, los jóvenes, los niños? Porque son temas difíciles de tratar. Totalmente. En principio, la primera decisión fue hacer una apuesta museográfica justamente que pudiese tener 2 tipos de lenguajes. Un lenguaje tradicional de los museos, el informativo, didáctico, pedagógico, historiográfico, pero también apelamos a dispositivos que yo les digo contemporáneos, que están basados en todo lo que son dispositivos audiovisuales, sensoriales, auditivos, sonoros, sin llegar a ser una museología de la Disneylandia o de la Shoah, que son para mí museologías... ¿Qué es el riesgo en el que se caen? Totalmente, ¿no? digamos. Para hacer el museo nosotros investigamos distintas posturas de lo que son estos espacios y llegamos a acuerdos que no reconstruimos, no alteramos el edificio, tratamos de que las paredes hablen a través de las voces de las víctimas. Nosotros solo exhibimos testimonios de las víctimas dados en la justicia, porque creemos que justamente estos espacios son para todos, para los convencidos, para los no convencidos, para los que están a favor, para los que están... Entonces tendríamos que respaldarnos en fuentes legítimas y creemos que la justicia, en nuestro caso, es realmente lo que respalda lo que eso se ha probado que en ese lugar se cometió un crimen contra la humanidad. Entonces, con estos dispositivos, tratamos de encontrar lenguajes atractivos para los jóvenes sin caer en lo que podría ser algo llamativo o espectacular, porque no vienen de paseo a Disneylandia. Claro. No es Marvel, no es una película de Marvel. Exactamente. Y tampoco utilizamos lo que a mi criterio es discutible, todo lo que son la memorabilia de la Shoah, que es ese golpe bajo, digamos, por una realidad terrible, pero que para nosotros creíamos que no habilitaba la reflexión, digamos. O sea, queríamos este tipo de que memoria un espacio efectista, digamos, ¿no? Exactamente. Que te hace llorar, pero que no te hace pensar. No queríamos eso. Entonces decidimos que no entran menores de 12 años, Sí. por una recomendación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, consultamos. Y sí, lo que hacemos tenemos mediadores, como dicen acá, un equipo muy importante de guías jóvenes, porque creemos que son los jóvenes los que tienen que dialogar con nosotros. No es lo mismo cuando llegan los estudiantes adolescentes y ven a un guía que es un poco mayor que ellos, pero que está comprometido, capacitado, el diálogo se da de otra manera. Y después lo que hacemos mucho, trabajamos con los docentes, porque creemos
que fidelizar al docente es el que va a traer a los alumnos y va a trabajar en el aula estos temas antes y después de la visita. Y te cuento, nos pasó algo muy increíble, cómo llegamos a esto. Primero tratábamos de trabajar con los estudiantes, pero ¿qué pasaba? Los docentes eran la primera vez que venían al museo y ellos se transformaban en sujetos de ciudadanía y se olvidaban de los chicos. Claro. Empezaban a preguntar, dijimos, guay. Entonces hacemos encuentros con los docentes, con una visita larga, almorzamos juntos después, para que ellos puedan explicar, porque en la Argentina todos y todas te van a contar. Yo tengo un tío que estuvo desaparecido, un vecino de una cuadra estuvo desaparecido. Claro, eso se va evocando, ¿no? Exactamente. Al mirar las imágenes, ¿no? El Y espacio. se le va dando ese espacio para poder actualizar de que esa historia que estamos contando, que pasó en los años 70, no es una historia ya lejos, es una historia que todavía continúa teniendo presencia, porque tenemos un familiar que no sabemos dónde está, o porque estamos buscando a los nietos de estas abuelas que son niños y niñas que nacieron en estos lugares y que fueron robados por los represores y que hoy no saben quiénes son realmente. Es decir, ¿cómo hacemos para lo que pasó en los años 70 podamos tener ese hilo, ese puente con las nuevas generaciones? Eso no le pasó a otros, le pasó a mi abuelo, le pasó a mi tío, le pasó a un vecino, y así me parece que vas construyendo estos puentes de memoria para, como decía Walter Benjamin, que el pasado funcione como una luz que nos ilumina en un instante de peligro. ¿Cómo se evita, de alguna manera, acá ha habido discusiones sobre cómo hemos tenido una mayoría parlamentaria que quería eliminar la palabra, quería eliminar el enfoque de género, quería eliminar el conflicto armado interno, o sea, un negacionismo. Pero ¿cómo evitar también, ese es un problema, ¿no?, que te planteo, pero el otro es cómo evitar que estos lugares se conviertan en una isla? Un poco en el caso de Argentina, Alejandra nos ha contado un poco cómo hacen para tender este puente, ¿no? ¿Cómo es en el caso de ustedes en Colombia? Sí, en el caso de nosotros igual, es decir, de alguna manera el trabajo con la gente, también el hecho de que la distancia histórica de los hechos violentos se esté dando hace muy poco y todavía hoy, implica que normalmente en las exposiciones siempre hay alguien que dice yo mismo fui una víctima, mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá son víctimas. Entonces, pues de alguna manera esto demuestra que el trabajo constante con las comunidades, con la gente, es decir, mecanismos de cómo la gente se acerca al museo, digamos, a las exposiciones, a las actividades, es necesariamente el mecanismo para evitar precisamente que el museo como que se aísle de las realidades nacionales, ¿no? También hay que ser particularmente, digamos, creativos en cómo hacerlo, ¿no? Porque no siempre los procedimientos que funcionan con una comunidad o con un hecho victimizante necesariamente van a funcionar en todo el territorio, ¿no? Colombia es un país enorme, tiene 45 millones de habitantes, tenemos 8 millones de víctimas, 7 millones y medio de personas con desplazamiento interno. Las cifras de ustedes, sí, las cifras son así como enormes. Ahora, pero cómo, claro, es importante la gente se reconozca en cada uno en su proceso, en su región, pero también cómo logras que miren también lo que pasó, digamos, al otro lado, a la otra margen del río, ¿no? Claro. En la ciudad, en fin, ese diálogo. Claro, ese diálogo, lo que, pues por ahora, digamos, el dispositivo más importante que tenemos es el testimonio, ¿no? Hay muchas maneras con las nuevas tecnologías de poder grabar los testimonios, los audios, y el hecho de generar, de que las personas escuchen y generar empatía con lo que le sucedió a la otra comunidad, a la otra familia, normalmente da resultado, porque claro, en Colombia el hecho de la politización del conflicto, ¿no?, y también la polarización social, pues hace que la violencia que ha sufrido, digamos, el enemigo, ¿no?, estas etiquetas de amigo-enemigo, pues se minimice. Pero cuando nos damos cuenta que detrás del testimonio hay una familia, digamos, le ponemos una humanidad a ese sufrimiento, a ese drama,
pues las banderas políticas van bajando un poco y vamos generando pues estos puentes que queremos construir, evitando la minimización de la violencia si es al bando contrario. Tengo una última pregunta para Alejandra, porque Alejandra nos ha dicho, nos ha contado que ella fue víctima, ¿no? Y hay también todo un debate en algunos países sobre cuánto las víctimas pueden hacerse cargo de, y tú eres la directora del Museo de la ESMA, ¿no? Entonces, ese tema, porque es un tema complejo. Es un tema. Mira, en mi caso, concretamente, yo estuve detenida cuando tenía 17 años, fui liberada a los 18 años, me exilio, me voy de la Argentina y regreso con la apertura democrática. No te mentiría si te dijera que desde el día que salí yo dije tengo que hacer algo con esta historia. En principio, todos los que padecimos esa experiencia, nuestra misión siempre fue dar voz a los que no están. Es decir, todos los ex detenidos desaparecidos y ex detenidas desaparecidas te vamos a decir lo mismo. Nuestra misión fue poder retener cada nombre, cada compañero, cada compañera, los lugares, lo que pudimos ver para después poder, en algún momento de nuestras vidas, poder contarlo, ¿no? Eso también lo podemos ver, eso sí, en mucha letra escrita sobre el Holocausto, ¿no? Ese recuerdo de poder narrar sobre nuestros compañeros. Recién mucho tiempo después pudimos empezar a reconocernos a nosotros mismos como víctimas, digamos, empezar a sentir que sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra historia también había pasado algo. Y finalmente, hace muy poco, las mujeres pudimos darnos cuenta de que nuestra experiencia como mujeres era diferente, además, con todo el machismo patriarcal de lo que es una represión militar. Una violencia secular. Exactamente. Dicho esto, en lo personal, yo estudié museología, estudié letras, estudié comunicación, trabajé años en la gestión pública, en museos, en Secretaría de Cultura, y la verdad que llegué, fundé una ONG con un archivo de testimonios orales sobre terrorismo de Estado, es decir, que siempre estuve vinculada. Y llego a esto porque en el año 2012 me convocan los organismos para ver si quiero participar en un proyecto curatorial. Y ahí empecé, es decir, que estoy más como profesional que como víctima, pero que debo decir que mi rol en este proyecto con un equipo interdisciplinario de 40 personas fue realmente poder ser ese puente entre las víctimas que me reconocían a mí como un par, sentían en mí confianza, sentían que yo podía interpretarlos y transmitir a ese equipo profesional, que casualmente en ese equipo no había ningún afectado directo. Es decir, que fui un poco ese puchimbol, ese puente entre estos sectores, y para mí en lo personal, no estuve en la ESMA, creo que si hubiese estado detenida en la ESMA no hubiese podido hacer este proyecto, pero a mí en lo personal fue reparador, fue como ponerle un moño a toda una experiencia de vida. Muy bien, muchísimas gracias Alejandra, muchísimas gracias Rafael. Hemos conversado con Alejandra Naftal, directora del Museo de la Memoria de la ESMA, y con Rafael Tamayo, director del Museo de Memoria Histórica de Colombia. Hemos escuchado su testimonio, su experiencia, lo complejo que es ese tema. Hemos escuchado además los parecidos que hay con este propio proceso nuestro y el propio proceso que significó que exista un lugar de la memoria como el que estamos en este momento usando para el diálogo, y en el que se está realizando el cuarto encuentro internacional llamado Memorias Latinoamericanas. Invitamos a todos nuestros amigos de la Mula a que vengan al LUM cuando puedan, pero si pueden esta semana, vengan de todas maneras. Nos vemos.